Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de hoy vamos a ver los últimos acontecimientos internacionales relacionados al Medio Oriente, específicamente a Estados Unidos, y en una geopolítica, digamos, más de índole más general, vamos a ver la relación de todo lo que está ocurriendo en este territorio del Medio Oriente con incluso lo que está pasando en América Latina, de acuerdo a las posiciones que de una u otra forma ejerce, o las presiones incluso de los Estados Unidos en la palestra internacional. Al respecto hay que señalar que hace prácticamente menos de 3 días el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acaba de plantear que Estados Unidos deja de llamar a los asentamientos israelitas en la Cisjordania ocupada como territorios o como asentamientos ilegales. O sea, Estados Unidos está reconociendo unilateralmente que los asentamientos de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania son legales. O sea, que Israel puede seguir construyendo estos asentamientos, con lo cual, desde nuestro punto de vista, Estados Unidos finalmente ha dejado de ser el garante o digamos, el intermediario considerado por todas las partes para, de una u otra manera, resolver la situación más conflictiva y la situación alrededor de la cual gravitan todos los otros problemas en Medio Oriente, que es la relación entre Israel y Palestina, o la confrontación o los enfrentamientos entre israelitas y palestinos. Hay que señalar al respecto que rápidamente el Estado palestino, ese Estado palestino que prácticamente, como sabemos, no tiene territorio, que todos los territorios están ocupados por Israel, y hay una gran cantidad de muros que de una u otra manera limitan incluso la actuación mínima de ese proyecto de la policía palestina, con agresiones que son casi todos los días directas en contra de las protestas de los palestinos ante la destrucción muchas veces de sus casas, la destrucción de sus sembrados, casi siempre de olivo, o sea, lo que producen y lo que comercian, destruyendo la base económica de lo que podría ser un futuro Estado. Y con esta nueva posición de Estados Unidos, a la que habría que sumarle anteriormente la declaración estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital eterna del Estado judío, ha hecho realmente que Estados Unidos salga como el interlocutor aceptado por todas las partes. Y de una u otra manera nosotros consideramos que si le sumamos también, valga la redundancia, de que el famoso plan de paz de Estados Unidos, ese plan de paz que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, había hablado, plan de paz que supuestamente arreglaría las diferencias entre israelitas y palestinos, ni siquiera ha sido presentado, y que desde antes ya las autoridades palestinas habían dicho que no aceptaban ese plan de paz porque era un plan de paz que rompía con el acuerdo ya firmado en Oslo hace muchos años de paz por tierra, o sea, la paz a Israel y el reconocimiento del Estado de Israel por el establecimiento de un Estado palestino en los territorios de Gaza y Cisjordania. Estos 3 factores realmente han dejado fuera a Estados Unidos como interlocutor de la parte, digamos, enfrentada a Israel, en este caso los palestinos, y con ello también todos los estados árabes, que de una u otra manera puede ser menos o más, pero todos los estados árabes representados en la Liga Árabe han rechazado esta posición. A eso se suma el rechazo de la Conferencia Islámica, que reúne a esos países árabes mayoritariamente islámicos, pero también a todos los países islámicos del mundo, y un rechazo también de la mayoría de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, que en voz o por boca del vocero, de uno de los voceros del presidente Guterres, ha planteado de que
lamenta la decisión estadounidense porque han considerado que esta posición de los Estados Unidos lo que va a hacer es aumentar el nivel de confrontación ya extremadamente alto entre las partes entre israelitas y palestinos. Ante este vacío que deja Estados Unidos, vacío que evidentemente tiene que ver con, digamos, la capacidad disminuida cada vez más de la actuación militar de los Estados Unidos en el territorio del Medio Oriente y en otros lugares. Me viene a la mente ahora que Estados Unidos incluso le está pidiendo más dinero por el pago de las tropas estadounidenses en Japón, por el pago de las tropas estadounidenses en Corea, o sea, los gobiernos de Corea y de Japón. Estados Unidos le está pidiendo que pague más dinero, muchas veces 4 veces de lo que se está pagando hoy, lo cual es una muestra de que Estados Unidos no tiene recursos realmente para mantener estos contingentes de tropas fuera de los Estados Unidos, y esto está directamente relacionado con una economía estadounidense que realmente no crece, que si bien no está en crisis, no hay un crecimiento económico. Estados Unidos ya no tiene el mismo poderío que tenía en el pasado, y a ese poderío, como hemos dicho otras veces, tiene su principal contraparte, el naciente poderío de la alianza entre Rusia y China. En este caso, consideramos que Rusia es el país o el interlocutor que los países del Medio Oriente, los palestinos y los otros grupos están viendo como el factor que puede de una u otra manera llevar a una, digamos, paz con las características que tenga. No se puede hablar realmente de qué es lo que puede pasar, solamente hay que analizar, podemos analizar los hechos reales. No estamos aquí para especular absolutamente en nada, pero el gobierno ruso, con Vladimir Putin, presidente Vladimir Putin a la cabeza, se ha hecho el interlocutor, en primer lugar por la victoria de Rusia y Siria. O sea, los sirios realmente apoyados por Rusia han vencido, tienen la mayoría de los territorios de Siria hoy en su poder, quedan bastiones solamente, y de una u otra manera también los territorios que tiene en el norte de Siria ocupado Turquía, en oposición a los grupos kurdos sirios que son acusados por Turquía de que apoyan al Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Turquía, que pide la independencia de ese territorio de Turquía. Pero Rusia también es interlocutor válido para los turcos. O sea, hay una relación estrecha entre Rusia y Turquía. Hay una relación también, digamos, importante entre Rusia e Irán, que es, digamos, el otro factor importante, la otra potencia regional en el área, que enfrentaba también los Estados Unidos, que apoya también al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Fíjense, estamos hablando de una Rusia que puede ser interlocutor de los sirios, de los iraníes y de los turcos. A la vez es una Rusia que tiene magníficas relaciones con el príncipe Ibn Salman, que es el heredero al trono de la monarquía saudita. Hay una estrecha relación entre el príncipe con Vladimir Putin. Incluso están discutiendo la venta de los misiles antiaéreos SAM-400 a Arabia Saudita, lo cual muestra la relación que tiene Rusia con Arabia Saudita, que es el otro, digamos, el otro factor importante en esta correlación, a veces difícil de discernir entre opositores o no a lo que está ocurriendo, favorables a Rusia o en contra, o favorables o en contra de los Estados Unidos. Y a la vez, Vladimir Putin mantiene estrechas relaciones con el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Incluso ayer mismo el presidente ruso confirmó que en enero iba a tener un encuentro con el primer ministro israelita. A esto le sumamos que si Estados Unidos sale como interlocutor aceptado de todas las partes, la Autoridad Nacional Palestina realmente no le queda en el área otro interlocutor, incluso que no sea Rusia. Por lo tanto, Rusia se ha erigido de una u otra manera en el único
interlocutor válido para todas las partes enfrentadas totalmente, parcialmente enfrentadas o en algunos casos enfrentados en todo el territorio. Y Estados Unidos, repito, lo que estamos viendo es un clásico repliegue, ese repliegue de esos territorios e incluso las posiciones estadounidenses ya en el lejano oriente con relación a Japón y a Corea del Sur dejan mucho que desear, no hay una posición firme. La posición de los Estados Unidos relacionados también con la Unión Europea está en entredicho. Hay una gran campaña mediática cuando tropas estadounidenses participan en maniobras en Europa, pero son tropas que 3.000 hombres, 4.000 hombres y realmente 3.000 hombres, 4.000 hombres y digamos 100 tanques realmente no son una fuerza realmente disuasoria para un hipotético enfrentamiento con Rusia. Realmente no habría posibilidad ninguna de que esas tropas que desde nuestro punto de vista son mínimas puedan enfrentar el poderío ruso. Esto evidentemente ha traído que Estados Unidos, estamos viendo ese repliegue estadounidense, y ese repliegue tiene su relación o una relación directa con lo que está pasando hoy en América Latina. ¿Por qué? Ese Estados Unidos que se repliega de los territorios que anteriormente, digamos, en su geopolítica o en esa política que hemos llamado la política internacionalista, que después de la Segunda Guerra Mundial primó en las relaciones exteriores estadounidenses, hay un repliegue, y ese repliegue entonces lleva a que Estados Unidos empiece a actuar de otra forma o asuma otro papel con América Latina, situación que vamos a analizar entonces ahora en la segunda parte del programa. Continuando con la parte primera del programa, les decíamos que este repliegue estadounidense de digamos, las regiones que no están en el hemisferio occidental crean a la vez influyen en una nueva política de Estados Unidos hacia América Latina. Con esto no estamos diciendo que Estados Unidos no haya tenido intereses importantes en América Latina, siempre los ha tenido, pero realmente en este momento sus intereses, cuando Estados Unidos pierde su poder hegemónico unilateral y tiene entonces que confrontar con otros poderes, específicamente la alianza Rusia-China, que se convierte en su principal oponente a nivel mundial, y que Estados Unidos realmente de manera unilateral no puede, a no ser que se lance a un enfrentamiento directo que de una u otra manera, como hemos dicho también, terminaría con un holocausto mundial y con la desaparición del planeta, cosa que ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni nadie quiere. Por lo tanto, esa confrontación ha hecho que Estados Unidos, retrotrayendo su política, esa política internacionalista que tuvo mayoritariamente desde 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta, la ascensión al poder de la actual administración Trump, Estados Unidos entonces, ante ese momento, vira a lo que Estados Unidos siempre ha llamado su patio trasero, o sea, América como el territorio donde Estados Unidos siempre ha tenido de una u otra manera una influencia bien importante, en ocasiones muy destacada y en otras ocasiones incluso podríamos decir total. Estados Unidos se vira, lo que está pasando son sus posiciones que dejan mucho que desear, por ejemplo, con el caso boliviano, donde aparentes problemas electorales realmente lo que desembocan es en un golpe de Estado por el ejército y la policía boliviana, y Estados Unidos prácticamente sin valorar las consecuencias lo que hace es decir que apoya lo que ha pasado y de ipso facto reconoce a la designada como presidenta de Bolivia sin que haya, yo realmente creería, analizado realmente las consecuencias de un hecho que para la política internacional estadounidense
en el caso de Bolivia, podría ser o podría tener consecuencias desfavorables ante una explosión social que se está viendo, donde el enfrentamiento cada vez peor, donde incluso ya hay prácticas genocidas del ejército y la policía en contra de la población civil, en contra de los que están protestando, que como dice las Naciones Unidas, e incluso plantean muchos de los estados de la OEA, tienen el derecho a protestar por lo que está pasando, pero Estados Unidos toma ese papel porque evidentemente está apoyando a las fuerzas que en Bolivia, digamos, están más cercanas a sus intereses económicos, en este caso a los poderes fácticos bolivianos, relacionados a la oligarquía y a la burguesía boliviana, al interés estadounidense de explotar el litio. Hay que recordar que Rusia tenía importantes acuerdos firmados con el gobierno de Evo Morales. Esto aparentemente se ha roto totalmente y Estados Unidos y sus compañías transnacionales están viendo la posibilidad de acceder a esta importante materia prima que es, digamos, esencial para las baterías que usan todos los celulares del mundo, son las que más duran, lo mejor que hay hasta este momento en tecnología, a la vez el petróleo y el gas, que son dos renglones económicos que le interesan a las compañías estadounidenses. Por lo tanto, esa es una actuación directa donde vamos a ver que Estados Unidos va de una u otra manera, si ya ha reconocido ese gobierno y ha planteado que no es un golpe de Estado lo que se dio, entonces no le queda más remedio que seguir encauzado en ver qué es lo que va a pasar en Bolivia y cómo va a desembocar esa situación. Relacionado a esto, tenemos la posición de los Estados Unidos contra lo que ha llamado prácticamente los países del eje del mal en América Latina, Venezuela, Nicaragua y Cuba. De ahí realmente con los tres países cada vez más medidas de coerción económica, medidas donde la política exterior estadounidense bloquea o intenta bloquear la actuación de estos tres países, y a la vez el apoyo que hasta prácticamente este momento ha tenido el gobierno de Macri en Argentina y el gobierno de Bolsonaro en Brasil, digamos, las dos economías principales de América del Sur. Macri ha perdido las elecciones, pero Estados Unidos ha perdido uno de sus aliados. Hay un enfrentamiento directo entre el electo presidente Fernández con la OEA, en este caso con la figura de Almagro, que es el secretario general de la OEA, por el caso de Bolivia. Bolsonaro tiene bajísima aceptación popular, se ha planteado incluso que ha renunciado al partido que lo llevó al poder y que va a crear un nuevo partido, lo cual es una muestra también de que las fuerzas que más aliadas a los Estados Unidos en la propia América del Sur también están en problemas, pero no hay que perder de vista que en la propia frontera de los Estados Unidos está México, y ese es el México de AMLO, el México de López Obrador, un México que ha tenido una posición, digamos, yo diría, valiente, a pesar de las presiones estadounidenses de haber aceptado al depuesto presidente boliviano como refugiado político en su país y a la vez haber permitido que Evo Morales esté haciendo realmente desde México campaña política a favor de él y a favor de sus partidarios y en contra de esa oposición, lo que fue la oposición de Bolivia, que hoy está en el poder en el país andino. Por lo tanto, en las propias fronteras de Estados Unidos hay también un poder importante. México es la tercera economía, hay muchos que dicen que incluso la segunda economía después de Brasil de toda América Latina, por encima de la economía argentina, con estrechas relaciones económicas con Estados Unidos, donde López Obrador ha sabido de manera inteligente, digamos, balancear la relación de los Estados Unidos con la relación o con la política exterior incluso mexicana hacia América Latina, una política que a todas luces no está en la misma línea de la política estadounidense.
¿qué hará Estados Unidos? Hay que tener en cuenta también que la administración Trump se encuentra en un proceso de impugnación del impeachment. Ayer mismo los, digamos, 10 últimos candidatos al Partido Demócrata, o sea, a la nominación demócrata que iría, el electo sería el que iría en contra de Trump en las elecciones. Los 10, después de haberse enfrentado en temas de educación, temas de salud pública, temas de impuestos, porque realmente hay desde las posiciones, yo diría, más progresistas dentro de estos 10 candidatos demócratas, en el caso de Bernie Sanders, hasta las posiciones, yo diría, más aceptadas por los demócratas tradicionales en Estados Unidos, en el caso de Joe Biden, los 10 sí coincidieron en una cosa, y es en los ataques contra la administración Trump, en plantear la necesidad de que Trump sea enjuiciado por lo que ellos han considerado, así resumiendo, un gobierno que se caracteriza por la corrupción y la mentira. Así han planteado los 10 demócratas que aspiran a ser los candidatos en contra de Trump. Y esto realmente ha llevado a la administración Trump de manera interna a adoptar una posición defensiva. Hoy mismo estaba circulando un papel que parece que le enfocaron al presidente Trump hablando de que en su relación con Ucrania no hay ningún intercambio de favores, que él no acepta eso, pero lo que nos está mostrando es que está siendo atacado. La prensa está siendo incisiva en qué es lo que está pasando. Todos los que están pasando por el Congreso de Estados Unidos para declarar sobre este tema, hasta este momento no hay nadie que haya favorecido la postura de Trump. Realmente todos, de una u otra manera, o más, o en un volumen mayor o menor, incriminan al actual inquilino de la Casa Blanca relacionado con las presiones hechas a Ucrania para que juzgara a el hijo de Joe Biden e incluso a Joe Biden por una supuesta, corrupción económica en una de las compañías en este país. Por lo tanto, estamos viendo a un Estados Unidos que está retrocediendo en el plano exterior y una administración estadounidense que a la vez está, digamos, acorralada en el plano interior, internamente. ¿Qué es lo único que falta? Porque yo realmente creo que las pruebas son evidentes de que hay una colusión y de que hubo una presión evidente sobre el presidente ucraniano, Zelensky. Lo único que falta es que la opinión pública estadounidense gire realmente y reconozca que hay o que el presidente debe ser impugnado y debe ser directamente juzgado. Porque si eso pasara y hubiese una mayoría que considerara esto, cuando uno habla de una mayoría, habría que sumarle entonces los partidarios republicanos. Si muchos republicanos se dieran cuenta de esto y aceptaran que el presidente ha cometido actos que son impugnables, que casi que lo sitúan por encima de la ley de los Estados Unidos, por encima de la democracia estadounidense, si esos grupos republicanos también consideraran que si las encuestas dieran un % realmente elevado, incluso a los miembros del Senado, que hasta este momento han apoyado a Trump, por un problema puramente electoral y por un problema de que si no enjuician entonces a Trump, ellos mismos perderían una posible reelección. Y entonces el Partido Demócrata tendría la mayoría dentro del Congreso, totalmente dentro de la Cámara de Representantes y dentro del Senado estadounidense. Eso es lo único que falta. Por lo tanto, hoy en la geopolítica mundial estamos viendo a una administración estadounidense replegada en el exterior y acosada y acorralada prácticamente en el plano interno de su país. Hasta aquí este programa. Muchas gracias por su atención y pasen buenas noches.